vamos a hablar de los lípidos. Esta característica que tienen los lípidos de ser anfipática, ¿ok? Justamente permite que la estructura de la membrana sea una estructura bastante particular. Recordemos que por fuera de la membrana citoplasmática hay agua, en la matriz extracelular hay agua. Y recordemos que por dentro de la célula, en el citoplasma, hay agua. Entonces, la membrana citoplasmática, los componentes de la membrana citoplasmática, en este caso los fosfolípidos, tienen justamente una parte que es polar y otra parte que es apolar. Entonces, por eso se dice, ¿no es cierto?, que es anfipática. Y recordemos nosotros que cuando hablamos de polar es porque predomina alguna carga electrónica, ¿no es cierto? Mientras que cuando decimos que es apolar es porque las cargas están repartidas uniformemente de tal manera que no está cargada la parte. Entonces, esa parte de la molécula. Entonces, hay partes de los lípidos que tienen, ¿no es cierto?, son polares, que están cargadas, ¿no es cierto? Y por eso están siempre hacia el lado del agua, ¿ok? Y otra parte que no está cargada es apolar y por lo tanto está escondida del agua. No se puede poner en contacto con el agua. Entonces, todos los lípidos que forman parte de la membrana, ¿no es cierto?, ¿ok?, son anfipáticas. Y casi podríamos decir que el 50% de las moléculas que forman parte de la membrana citoplasmática son lipídicas, ¿ok? Dice 5 millones de moléculas por cada micrómetro cuadrado, ¿ok? Entonces, ¿qué encontramos? ¿Cuáles son los lípidos que vamos a encontrar en la membrana citoplasmática? Primero vamos a encontrar los fosfolípidos. Fosfolípidos. Dentro de estos fosfolípidos, escuchen bien, hay los glicerofosfolípidos porque tienen glicerol, este es un alcohol, ¿no es cierto?, que podríamos decir se va a poner en contacto con el ácido fosfórico, ¿ok?, y con el aminoalcohol, ¿ok?, y los esfingofosfolípidos, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo son estas moléculas. En el caso de los glicerofosfolípidos, ¿qué tiene? Tiene glicerol. A ver, si nosotros recordamos, nada más para recordar, ¿ok? Vamos a hacer un esquema, lo vamos a ver seguro más adelante, pero para poder explicar esta diapositiva, aquí, miren ustedes, el fosfolípido, no sé si por acá, es así. Tiene esta cabecita, nunca le dibujamos el cuellito, ¿no? A ver. Nunca le dibujamos el cuellito, pero el cuellito sería el glicerol, ¿ok? Acá, esto como una corbatita. Y el ácido fosfórico, ¿no es cierto?, unido a un aminoalcohol, ¿no? Porque ese le va a dar la característica especial a este fosfolípido. Y aquí, ¿no es cierto?, unido al glicerol, ¿no es cierto?, vamos a encontrar las colas. En este caso es una cola recta de un ácido graso y esta es una cola que tiene una cierta flexión, ¿no es cierto?, de otro ácido graso. Entonces, esto es lo que vamos a ver acá, ¿ok? Entonces, aquí está el glicerol, ¿no? Ese es el ácido fosfórico, ¿no es cierto?, el fosfato, que va a estar unido a este aminoalcohol, ¿ok? Y las dos moléculas de ácidos grasos, ¿ok? Es lo que hemos dibujado acá. En el caso de los esfingofosfolípidos, lo que no va a haber es el glicerol, ¿ok? Y no va a haber dos colas de ácido graso, sino una sola cola de ácido graso, ¿no es cierto?, y una esfingosina. Y esta esfingosina, ¿no es cierto?, con el ácido graso forma una molécula que se llama ceramida. Esta molécula que vemos acá se llama ceramida. Esta es una ceramida. Y a esta ceramida se le une también igual. Tiene una cabeza que es polar, porque esta parte también es polar, mientras que esta es la apolar. Acá sería esto, ¿no es cierto?, la apolar. Y esta sería la polar, ¿no? El ácido fosfórico, ¿no es cierto?, con el aminoalcohol, que en este caso le han puesto la colina. ¿Ok? Pero esa sería la estructura de estos fosfolípidos. Se llaman fosfolípidos porque tiene esta molécula dentro de su composición. ¿Ok?
Después tenemos los glucolípidos. ¿Por qué hablamos de los glucolípidos? En este caso de los glucolípidos, ¿no es cierto? Pueden ser estos esfingolípidos, como ven ustedes acá, que en lugar de tener esta molécula que ven acá de ácido fosfórico con la colina, aquí tenemos monosacáridos o oligosacáridos. Pues se llama gluco, porque viene, ¿no? Tiene una molécula de azúcar. En ese no es una, sino puede ser una sola o puede ser varias, pero pocas. Por eso se llaman oligosacáridos, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos los famosos esfingolípidos, ¿ok? Y también los galactolípidos, porque en este caso, miren ustedes, en este caso tenemos, aquí está recuerden, ese de aquí es un fosfolípido, ¿no es cierto? Es un fosfolípido porque tiene el glicerol más las 2 colas de ácido graso, pero además tenemos el azúcar, que puede ser con una sola molécula o una cadena corta de azúcares, pero también puede estar sulfatada. Entonces, fíjense, los glucolípidos, ¿no? Glucolípidos pueden ser tanto azúcares que se han unido a los glicerofosfolípidos, como en este caso, ¿ok? O a los esfingolípidos, como en este caso de aquí, ¿ok? Y el otro tipo de moléculas que vamos a encontrar en la membrana citoplasmática va a ser un esteroide, que en este caso es un esteroide muy especial y que todos seguro lo recordamos, que es el colesterol, ¿no? De él también hablaremos, ¿no? En su debido momento. Entonces, estos son los lípidos que vamos a encontrar en la membrana citoplasmática, ¿no? Vamos a borrar esta moleculita que todo el mundo la conoce, ¿no es cierto? Y que todo el mundo le dibuja solamente la cabecita y las 2 colitas, pero no le dibujamos el cuellito, que es justamente el glicerol, lo que hace, ¿no? La diferencia, ¿no? Especial de los glicerofosfolípidos. Se llama glícero porque tiene glicerol, ¿ok? Y aquí en este cuadro vamos a ver cuál es la parte polar y cuál es la parte apolar, ¿no es cierto?, de las moléculas que forman, de estos lípidos que forman parte de la membrana citoplasmática. Recordemos, la parte polar, ¿no es cierto?, es hidrofílica y la parte no polar es hidrofóbica. Entonces, si aquí tenemos el glicerofosfolípido, que está justamente aquí la molécula, con su ácido graso, miren, saturado y un ácido graso insaturado, por eso ven esta flexión aquí, ¿no? ¿Ok? Tienen aquí posiblemente un enlace doble, ¿no? Tipo cis, ¿ok? Y aquí tienen el glicerol más el ácido fosfórico con el aminoalcohol. Entonces, ¿cuál es la parte hidrofóbica? Las colas, las cadenas de los ácidos grasos. ¿Ok? ¿Cuál es la unidad hidrofílica? El alcohol fosforilado, que es esta de acá. ¿Ok? La cabeza. Entonces, en el caso de las esfingomielinas, ¿no es cierto? Que las esfingomielinas tendrán que ser las moléculas que hemos visto aquí, ¿no es cierto? Los esfingolípidos. Entonces, ¿qué es lo que tiene? La parte hidrofóbica, que sería esta parte de acá, ¿no es cierto? ¿Ok? La cadena de ácido graso, que es esta de acá, miren, el ácido graso, más justamente la esfingosina, que es esta de acá. Esta es la esfingosina, miren, esta de acá es la esfingosina. Y toda esta molécula, ácido graso más esfingosina, se le llama ceramida. ¿Cuánto hemos hablado? Seguro hemos escuchado hablar de las ceramidas, ¿no es cierto? Que algunas cremas tienen ceramidas, que el cabello, que los shampoos tienen ceramidas, que los reacondicionadores, ¿no? Esta es la molécula, ¿ok? Y aquí tenemos justamente la fosfocolina, que es esta parte polar. Entonces la parte hidrofílica, ¿no? O hidrófila, como quieran llamarla, será la fosforilcolina, ¿no es cierto? Y la fosfoeriletanolamina, dependiendo cuál de los alcoholes o aminoalcoholes va a tener, si es colina o es etanolamina, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora, en el caso de los glucolípidos, como son los gangliósidos, los cerebrósidos, estos están principalmente en las membranas de las células nerviosas, ¿no es cierto? ¿Ok? En el caso de la célula de Schwann, cuando hace la envoltura de mielina, entonces esas membranas son las que son ricas justamente en este tipo de lípidos, ¿no? ¿Ok? Gangliósidos y cerebrósidos. Entonces acá igual, miren ustedes, la parte apolar, la ceramida. ¿Qué es la ceramida? Un ácido graso más una esfingomecina, ¿no
¿no es cierto? Una esfingosina. Y los residuos glucosídicos que aquí encontramos, mira que es el azúcar, miren, ¿ok? Que es un monosacárido, esa es la parte polar, ¿ok? De la parte hidrofílica o hidrófila. Mientras que en el caso del colesterol, esta molécula también, la parte polar es muy pequeñita, en este caso solamente este radical oxidrilo y el resto, ¿no es cierto?, ¿ok? Los anillos del esterano y las cadenas hidrocarbonadas, ¿no es cierto?, del anillo D, en este caso, ¿ok?, va a ser la parte apolar, que es hidrófoba. Entonces, cuando pensemos en las moléculas lipídicas y decimos que es anfipática, y pensamos, ya, anfipática, ¿por qué? Porque tiene un lado polar y tienen otro lado apolar. Ya sabemos que polar es porque tienen alguna carga, ¿no? Se han concentrado los electrones para un lado, ¿ok? Y la parte no polar es porque las cargas están distribuidas homogéneamente. Entonces, la apolar, ¿no es cierto?, nunca se junta con el agua, es hidrofóbica. En cambio, la parte polar va a ser la que se puede unir al agua, que puede estar junto con el agua, ¿ok? Aquí tenemos justamente los glicerofosfolípidos, miren ustedes, es importante que recordemos que tienen 2 colas de ácidos grasos, ¿no es cierto? Y aquí varían un poco el número de carbohidratos, de carbonos que tienen estas colas, pero siempre es una saturada y otra insaturada, ¿ok? Y esa, ¿no? Aquí, por ejemplo, que está el doble enlace, es un doble enlace cis. Eso le da la flexibilidad que tienen esas moléculas, ¿no es cierto? Y eso le va a permitir que se puedan mover. Si no, serían muy rígidas. Entonces, la membrana ya no sería una membrana fluida, sino sería una membrana sólida, ¿ok? Y fíjense ustedes la cabeza, que tiene glicerol, que les dije yo que era el alcohol, que es de 3 carbonos que vemos acá, el fosfato y aquí el aminoalcohol, la colina. En ese caso, ¿no? Aquí está la colina, pero podemos tener etanolamina, podemos tener inositol, o sea, varios tipos de alcoholes, aminoalcoholes que le da una característica especial a cada uno de estos glicerofosfolípidos, ¿no? Entonces, las 3 formas diferentes de cómo representar a este glicerofosfolípidos, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante que pensemos nosotros, ¿no es cierto?, en estos fosfolípidos? Si los fosfolípidos están en doble capa en la membrana, ¿ok?, tenemos que explicarnos cuál es la razón. Si fuese solamente una cadena de ácido graso más la cabeza, ¿ok?, formarían unas figuras medias cónicas y lo que tendería a hacer esas moléculas es hacer una estructura como si fuese un microsoma, ¿no? O sea, todas las moléculas se acomodaría y podrían formar este tipo de estructura, ¿no es cierto? ¿Ok? Con todas las colas hacia adentro, ¿ok? ¿Sí? Como el caso de las micelas, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero al tener 2 colas de ácido graso, hacen que las estructuras lipídicas sean más bien unos cilindros y eso permite que se forme esa bicapa. Entonces, el hecho que tengan 2 colas de ácidos grasos, estos fosfolípidos, ¿no?, o los esfingolípidos, ¿ok?, permiten justamente, ¿no?, que ellas puedan formar 2 membranas, 2 hemimembranas, ¿ok? Pero lo que vemos acá nosotros es que esas 2 hemimembranas no son iguales, ¿ok? Miren ustedes el contenido, ¿no? Los 2 tienen fosfolípidos, pero no son iguales en el tipo de fosfolípidos. Por ejemplo, esa de acá es fosfatidilcolina, ¿ok? Y fosfatidilcolina, miren, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quizás es el más abundante que existe en la membrana citoplasmática, ¿no es cierto? El fosfolípido más abundante en la externa. Pero miramos en la interna, solamente una fosfatidilcolina, ¿ok? Ahora, fosfatidilserina, por ejemplo. ¿Dónde existe fosfatidilserina en mayor cantidad? En la membrana interna. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Fosfatidilserina. Arriba no encontramos fosfatidilserina. ¿Sí? ¿Ok? Fosfatidilinositol, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí
¿no? Aquí miren ustedes, aquí en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, el hecho de que haya diferentes tipos de fosfolípidos en la membrana, en la hemimembrana externa y en la hemimembrana interna, sean diferentes, eso hace que la membrana sea una membrana asimétrica, ¿ok? Por eso se llama que es una membrana asimétrica, porque el contenido de fosfolípidos es diferente. Por ejemplo, la membrana en la capa externa predomina fosfatidilcolina, ¿no? Esfingomielinas, ¿no es cierto? Y glucolípidos. Eso es lo que va a predominar, ¿ok? Mientras que en la capa interna, fosfatidiletanolamina, que son estas naranjitas que ven acá, fosfatidilcerina, ¿no es cierto?, que son estas verdecitas, y el fosfatidilinositol, que es esta verde más oscura, ¿ok? Ahora, ¿y el colesterol dónde se encuentra? En ambas capas, ¿ok? Va a estar acomodada justamente la parte polar hacia la parte polar de los fosfolípidos o de los esfingolípidos, ¿no es cierto? Y la parte apolar va a estar acomodada en la parte apolar también de los fosfolípidos. Eso lo vamos a ver dentro de un momentito, pero no se olviden, las hemimembranas, ¿no es cierto? ¿Ok? O la membrana celular es una membrana asimétrica, ¿ok? Bien. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿y cómo es que la membrana es fluida? ¿A qué le llamamos fluida? ¿Ok? Y si es fluida y en cualquier momento se puede desarmar esta membrana citoplasmática, no. ¿Ok? Es fluida, es cierto, y vamos a ver por qué es fluida, porque las moléculas tienen movimiento, o sea, los fosfolípidos se pueden mover dentro de la membrana citoplasmática, ¿ok? Pueden inclusive moverse de la externa a la interna a la externa, pero vamos a ver que eso también tiene un cierto límite. Pero está estable, y la estabilidad justamente lo van a dar cierto tipo de atracciones que existen entre los fosfolípidos. Por ejemplo, la interacción hidrofóbica entre las colas hidrocarbonadas, ¿ok? Aquí se ven interacciones hidrofóbicas. Luego las fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas débiles, pero que mantienen estable justamente las membranas. Y aquí podemos ver, miren, estas son las cabezas polares de los fosfolípidos, ¿no es cierto? Acá, ¿ok? Unidas con puente de hidrógeno, como ven aquí, y aquí igual, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, esas son las fuerzas de Van der Waals. Mientras que las fuerzas electrostáticas y los puentes de hidrógeno, ¿no es cierto?, entre las cabezas polares de los lípidos, con las moléculas de agua que están en el medio externo e interno en el citoplasmático, también van a mantener la estabilidad, ¿no? Que las moléculas esas nunca se muevan tanto que se pueda desarmar completamente la membrana citoplasmática, ¿no es cierto? Pero hay movimientos dentro de estos fosfolípidos. ¿Cuáles son esos movimientos? El que vamos a encontrar, ¿no es cierto?, se llama rotación cuando la molécula gira alrededor de su propio eje, como aquí, por ejemplo, ¿ok? Difusión lateral es la más común, es decir, se pueden mover en ese sentido, ¿no es cierto?, ¿ok?, hacia derecha, izquierda, ¿ok?, las moléculas se difunden lateralmente, ¿ok? Y hay otra que se llama el flip-flop, que es justamente cuando una molécula de fosfolípido pasa de una capa a la otra, ¿ok? Pero ese movimiento está gobernado, podríamos decir así, por enzimas que se llaman las flipasas, ¿ok? Entonces, son movimientos muy poco frecuentes, ¿ok? Y porque energéticamente pues no le favorece este tipo de movimiento a estos fosfolípidos. Y la otra característica que tienen estos fosfolípidos y que permite justamente que la membrana sea altamente fluida es la flexión. ¿Ok? Entonces esos son movimientos que tienen las colas, sobre todo las insaturadas, ¿ok? Ese movimiento le da justamente una mayor fluidez a la membrana citoplasmática. Entonces, no se olviden, ¿no es cierto? Esta membrana es una membrana fluida, ¿no es cierto? No es una membrana rígida, es una membrana fluida. Entonces, las moléculas, en este caso, principalmente los fosfolípidos, ¿no?, que es el armazón prácticamente de la membrana citoplasmática, tienen características que le van a permitir ser fluida, ¿no? Acabamos de revisarlas, ¿ok? Ahora, en la fluidez de la membrana va a depender no solamente de la composición de
lipídica de la membrana, sino también va a depender de la temperatura, ¿ok? Entonces, a menores temperaturas, ¿no es cierto?, la membrana puede hacerse un poco más sólida, ¿ok? Entonces, se dice que está en fase gel. Las cadenas hidrocarbonadas están más saturadas inclusive, ¿no es cierto? Entonces, habrá membranas cuyos ácidos grasos son más saturados y entonces aquí, ¿no es cierto?, vamos a ver que se forma una especie de un gel, ¿ok? En cambio, cuando se hace más fluida, como aquí, como es, que están viendo acá, que las moléculas están en pleno movimiento, a esto se le llama cristal líquido, ¿ok? ¿Y eso de qué va a depender? De la temperatura. Entonces hay una temperatura de transición. La temperatura de transición es la temperatura, ¿no?, crítica, podríamos decir así, que permite que haya el cambio de gel a cristal líquido, ¿ok? Entonces, esto es importante para la membrana citoplasmática, pero también, ojo, que hay un componente de la membrana, que ahora la vamos a revisar, que también va a permitir que la membrana en determinadas condiciones, en determinados cambios de temperatura, no cambie, ¿no?, su solubilidad, ¿ok? O que se mantenga menos fluida o que se mantenga más fluida dependiendo de la temperatura. Eso lo vamos a ver dentro de un momentito. Entonces, no se olviden, ¿no es cierto?, que aquí vamos a necesitar enzimas, ¿no?, para que haya una adaptación, ¿no es cierto?, una adaptación homeoviscosa, ¿no? Principalmente aquí encontramos lipasas, aciltransferasas en la membrana citoplasmática para cambiar justamente la composición de estos ácidos grasos en las membranas celulares, porque se cambia también. O sea, si nosotros necesitamos hacer cambios en la composición de estas membranas citoplasmáticas, ¿no es cierto?, en las colas, en los ácidos grasos, necesitamos de estas enzimas para poder hacer esos cambios, ¿ok? Cuando revisemos nosotros retículo endoplasmático liso, que es justamente el lugar donde se sintetizan los fosfolípidos de membrana, ¿ok?, veremos un poquito más acerca de estas enzimas, ¿ok? Entonces les decía, la otra molécula que es importante también para mantener la estabilidad de la membrana es el colesterol. El tercer componente. Recuerden, hemos visto los glicerofosfatos, ¿no es cierto?, los sfingolípidos, los glucolípidos, ¿no es cierto?, y ahora estamos viendo el colesterol. Ese colesterol que ya lo hemos mencionado, ¿no?, que tiene una cabeza polar que es solamente muy pequeñita, que es el radical hidroxilo, y el resto, ¿no es cierto?, es la parte apolar, porque esta es una molécula anfipática, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto es un esterol, recuerden, ¿no es cierto? Es un tipo especial de lípido con 27 carbonos, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿dónde se ubica dentro de la membrana citoplasmática? Como les decía, a los dos lados, ¿no? Tanto en la hemimembrana externa como la hemimembrana interna, ¿ok? Con la cabeza, como les dije, la parte hidrofílica, igual cerca a la cabeza de los fosfolípidos. Y las colas, que son la parte apolar, ¿no es cierto? O en este caso sería el anillo, ¿no es cierto? Este anillo que tiene una estructura bastante particular, está hacia el lado de las colas de los fosfolípidos, ¿ok? Ahora, el número de moléculas de colesterol, ¿no es cierto?, también va a permitir que la membrana sea mucho más rígida o menos rígida, ¿no es cierto? ¿Ok? Bien, pero ¿qué membranas tienen colesterol? ¿Todas? Principalmente las células animales, porque las células vegetales no tienen fitoesteroles, que son otro tipo de molécula que no, más o menos como el colesterol, pero no forman parte de la membrana. Y, por supuesto, tampoco hay colesterol en la membrana citoplasmática de las bacterias. ¿Ok? Por eso es que cuando miramos las mitocondrias y vemos que la membrana interna no tiene colesterol y la membrana externa sí tiene colesterol, decimos, posiblemente, ¿no?, esta teoría endosimbiótica tiene toda la razón, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, ese es el colesterol.
Entonces, este componente también gobierna la fluidez de la membrana, como les decía. A pesar de que un mayor número de moléculas de colesterol pueden hacer que las membranas sean más rígidas, ¿ok? Ellas tienen un comportamiento bastante especial. Justamente ellas van a modificar. Si las temperaturas son muy bajas, ellas van a prevenir que se empaqueten las colas de los fosfolípidos, las colas hidrocarbonadas de todos los lípidos que están en la membrana citoplasmática, y evita que se junten, ¿no es cierto? Y esto hace que justamente la membrana se mantenga más fluida, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes, a temperatura baja se supone que debería hacerse más compacto, ¿no es cierto? Pero la presencia justamente del colesterol evita que las colas se junten y por lo tanto, ¿no es cierto?, evita que se haga más compacto, sino al contrario, se hace más fluido. Entonces tiene un efecto fluidificante. Cosa contraria sucede en las temperaturas altas. En las temperaturas altas, ¿no es cierto?, se supone que las membranas se podrían hacer mucho más fluidas, tanto así que podríamos perder la estructura de la membrana citoplasmática, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero ¿qué hace el colesterol? Como es el regulador de la fluidez de la membrana, hace, ¿no es cierto?, que se empaqueten un poquito más las colas de los fosfolípidos, ¿ok? Y disminuye esta fluidez, sobre todo de la cara externa de la membrana. Y eso definitivamente reduce la permeabilidad a moléculas pequeñas que podían hacer un efecto de condensación. Entonces, miren ustedes cómo este colesterol, ¿no es cierto?, que a pesar de que sabemos perfectamente que un mayor número de estas moléculas pueden hacer que las membranas sean más estables, más rígidas, ¿ok?, tienen un efecto regulador. A las temperaturas altas, ellas permiten que haya cierta condensación y bajan la fluidez. Y a temperaturas bajas, ¿no?, ellos elevan la fluidez. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver esta molécula que ya la hemos visto anteriormente, que son los esfingolípidos, nada más para hacer algunos detalles, ¿no es cierto? Primero hemos hablado de los fosfolípidos, de los glicerofosfolípidos. Después hemos hablado del colesterol y ahora estamos hablando de los esfingolípidos. Como le dije, está formado por una ceramida, ¿no es cierto? Y la ceramida es esta esfingosina, ¿no es cierto?, más el ácido graso, ¿ok? El ácido graso que puede variar en el número de carbonos, ¿ok? Y esta ceramida, cuando se une, ¿no es cierto?, a otras moléculas, van a formar justamente los esfingolípidos, ¿no? Se unirá pues por ejemplo acá, por ejemplo la esfingomielina. La esfingomielina está formada ¿por qué? Por la ceramida y una fosfocolina. Ceramida, que son estas moléculas que ustedes ven acá, ¿no es cierto?, más una fosfocolina. Luego, los cerebrósidos, que son otro tipo de esfingolípidos, que es una ceramida más un monosacárido, será un glucolípido. Los cerebrósidos son glucolípidos, ¿recuerdan? ¿Ok? Los gangliósidos, que también es otro tipo de glucolípido. Aquí tenemos la ceramida más una cadenita corta de hidrocarbonos, que por eso es un oligosacárido, más un ácido ciálico. Siempre hay ácido ciálico, ¿no?, es un carbohidrato bastante especial, un monosacárido bastante especial en estos gangliósidos. ¿Ok? Entonces, estos son los esfingolípidos más comunes que vamos a encontrar en la membrana citoplasmática. ¿Y por qué es importante, no es cierto, que nosotros recordemos un poco a este tipo último de esfingolípidos que hemos estado mencionando en la membrana citoplasmática? Porque en los últimos estudios que se ha hecho, ¿no es cierto?, se ha visto que toda la membrana citoplasmática no tiene la misma estructura, ni tampoco tiene la misma fluidez, ¿ok? Entonces hay como una especie de parches, ¿no es cierto?, que tiene la membrana citoplasmática, que tiene una composición bastante específica y que se le llaman las balsas lipídicas. Entonces estas parches que ustedes ven acá son las balsas lipídicas.
Son unos pequeños microdominios, muy pequeños, 10 a 200 nanómetros nada más de diámetro, ¿no? Con una composición bastante diferente al resto de la membrana citoplasmática, pero miren ustedes, ¿no es cierto? Van a encontrarse aquí, a diferencia del resto. Estos son, la mayor parte de lo que estoy señalando, a ver, van a ser fosfoglicéridos acá. Pero aquí, ¿qué es lo que encontramos? Esfingolípidos principalmente y un mayor número de colesterol. Esfingolípidos y un mayor número de colesterol. Esta es la característica justamente de estas balsas lipídicas, ¿no es cierto?, que va a ser un lugar específico o es muy especializado dentro de la membrana citoplasmática. Veremos después qué funciones cumple. Aquí un poco el desmenuzado de la estructura química. Miren ustedes, a este lado, ¿no es cierto?, toda esta parte son fosfolípidos normales, o sea, estos son fosfoglicéridos, ¿no es cierto? Y esta que está señalada como 2, ¿no es cierto?, va a ser justamente la balsa lipídica, ¿ok? Ahí ven ustedes, las moléculas están más rígidas, ¿se dan cuenta que están más rígidas? Acá miren cómo se ven las colas, se ven medias como flexionadas, aquí no, aquí se ven más rígidas. Estas amarillitas que vemos acá es el número de, ese es más colesterol, tiene más colesterol, miren ustedes, tiene más colesterol. Este es el lado externo y ese es el lado interno, ese es el lado de la matriz citoplasmática y este es el lado del citoplasma. Entonces, para este lado vamos a encontrar, miren ustedes, ¿no es cierto?, estas moléculas que van a tener estos carbohidratos, estos glucolípidos, ¿no es cierto? ¿Ok? Todo esto son proteínas integrales, que después hablaremos durante la clase, y estas de acá son proteínas ancladas a ácidos a lípidos, ¿no es cierto? Ancladas a lípidos. Entonces, miremos, A, espacio extracelular o citosol, ¿no? Intracelular, perdón, o citosol. La B es el extracelular, nunca se olviden, los carbohidratos nunca jamás los vamos a encontrar hacia el lado interno de la célula, no lo vamos a encontrar en el citoplasma de la célula, siempre está hacia el lado exterior, ¿no? Espacio extracelular, ¿no? Pero también puede ser la luz del Golgi o de algunas vesículas, ¿no? La 1, aquí como ven marcado con número 1, es membrana citoplasmática sin balsas lipídicas, ya les dije, esta parte de acá no tiene balsas lipídicas, ¿no? La 2 es la balsa, ¿no? Balsa, esa es la balsa lipídica. Toda esta estructura que está marcada como 2 es la balsa lipídica. 4 son proteínas que están fuera justamente de la balsa, ¿no?, de la membrana. Y 5, lo que está marcado como con 5, acá, restos glucídicos, ¿no?, en glucoproteínas o glucolípidos. Recuerden acá, esto sería una glucoproteína, ¿no es cierto? ¿Ok? 6 pues son proteínas de anclaje, estas de acá, miren ustedes lo que les decía yo, que están ancladas a lípidos, ¿ok? Las 6 ancladas a lípidos, en este caso está anclada un fosfatidilinositol, ¿ok? Ahora luego veremos ese tipo de proteínas, ¿ok? La 7 es este de acá, es los amarillitos, lo que le dije es el colesterol, y la 8 es un glucolípido, ¿no? Todo lo que yo les había mencionado, pero solamente para mirar, aquí se ha movido un poco el 1. Pero esta es la balsa lipídica. Se dan cuenta que su composición es diferente al resto de la membrana. Entonces tendrán papeles diferentes, ¿no? Tendrán papeles específicos también estas balsas lipídicas. Entonces, ¿cuál es la función de las balsas lipídicas? Que es una modificación dentro de la membrana citoplasmática, ¿ok? Entonces, ella va a permitir el tráfico, o sea, el pasaje de moléculas a través de ellas. Por ejemplo, formando lo que se llaman las caviolas. ¿Por qué se llama caviolas? Porque en esa balsa lipídica, que sería esta que está aquí, ¿no es cierto?, ¿ok?, que es una balsa plana, se insertan esas proteínas que se llaman caviolinas. Esas de acá, esas que parecen como unos lacitos, esas son las caviolinas. Entonces, eso permite que la membrana citoplasmática se invagine, ¿no es cierto?, y pueda transportar moléculas hacia el interior de la célula, ¿ok? Entonces, otra de las funciones que tiene esta balsa lipídica es que en esta zona, sobre todo en esta zona
como hay esta glucosidilfosfatidilinositol, etcétera, ¿no es cierto? Esas moléculas tienen que ver mucho con el señalamiento celular. Entonces ellos son parte de receptores que van a interactuar justamente con las membranas citoplasmáticas. Pues son sitios de entrada para virus, toxinas, puntos de ensamblaje y salida para cierto tipo de virus. Entonces las balsas lipídicas justamente tienen estas funciones, ¿no? Son bastante dinámicas, ¿no es cierto? Aunque tienen una composición más rígida que el resto de la membrana citoplasmática, ¿ok?